Escribo recientemente acerca de el final del humanismo y hablo del final de las cosas. No se trata de un ejercicio filosófico banal, porque cuando hablo del final del humanismo tampoco es que me quiero situar en el plano del Armagedón. Simplemente doy cuenta de realidades que están allí, emergentes, y que tenemos que verlas para entenderlas y sobre todo para comprender el ecosistema que estamos viviendo en el mundo occidental. Algunos reducen el tema de Occidente, el tema de las Américas, a una pérdida progresiva de nuestras libertades, a la circunstancia de que están emergiendo gobiernos que ayer se decían socialistas del siglo XXI y ahora progresistas. Quienes estaban en el centro se mueven hacia esa suerte de izquierda renovada porque admiten que en definitiva el progresismo es lo que está de moda y es ciertamente lo que todos aspiramos, incluso a costa de las mismas libertades, pero queda justamente ese sabor amargo, o sea, avanzamos hacia una sociedad en donde la búsqueda del bienestar instantáneo predica la renuncia a las libertades, a las seguridades que ofrece el Estado de Derecho. Y he aquí justamente el punto central, el de la seguridad. Y de allí que yo hable fundamentalmente de este final del humanismo. ¿Por qué? Porque hay una progresiva pérdida de las certezas. Y el ser humano no puede vivir permanentemente en la incertidumbre. Y el hecho ejemplarizante para mí lo es fundamentalmente la guerra en Ucrania. Los ucranianos, con una gran fortaleza, en medio de grandes sacrificios, han asumido la guerra que les planteó Rusia para tratar de defender a su casa común, a su hogar. Y de la noche a la mañana, la comunidad internacional, antes que acompañarla de manera solidaria, se parcela. Unos lo hacen con mayor fortaleza, otros condicionan el apoyo a Ucrania. Henry Kissinger, secretario de Estado que fue en Norteamérica, le dice a los ucranianos, muy bien lo que están haciendo, realmente es de aplaudir, ese sentido realmente casi ideal de defensa de la libertad a costa de la vida que ustedes han asumido, pero en beneficio de la paz, cesen en la guerra y entreguen parte de sus territorios. Y uno encuentra que desde el Vaticano algunos actores dicen, caramba, pero el problema está en que Occidente provocó a los rusos innecesariamente y allí está el origen de la guerra, sin detenerse, en este caso quienes esto afirman, en que en el fondo las víctimas han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad que fueron abiertamente expuestos en Davos durante el Foro Económico Mundial, en un museo con el cual se inaugura este encuentro, en donde están presentes los empresarios y los capitalistas más importantes del planeta. Pero al día siguiente estos señores pasan la página, se olvidan de Ucrania para atender justamente el discurso que les dirigiría Jinping, el gobernante chino, que en los días previos a la guerra contra Ucrania se aviene con Rusia en un catecismo en donde justamente se predica la renuncia a la democracia, la renuncia a los derechos humanos, la renuncia a las libertades, porque en lo sucesivo, en la nueva era y en la nueva era de las relaciones internacionales, estos serían conceptos que quedarían restringidos al ámbito de la intimidad personal y nacional de cada estado y de cada gobierno. Vale decir, cada estado, cada gobierno, cada nación, de acuerdo con su circunstancia histórica, se dará su medida en materia de derechos humanos y en materia de libertades. Pero en el fondo,
esta visual o esta visión parte de una reivindicación de la visión positivista en el manejo del poder. ¿Qué quiero decir con esto? Todo en el poder y en la política, ergo en la democracia, tal y como se la quiere entender, es transable. O sea, puede transarse entre el bien y el mal. Bienvenida a la negociación en Colombia entre la sociedad democrática y el mundo del narcotráfico y de la guerrilla que sumó en la violencia a la nación neogranadina, y hoy en día el mundo del crimen llega al ejercicio del poder. Otro tanto se le plantea en este momento justamente a los ucranianos. Renuncian a sus territorios en beneficio de la paz. Es lo que dicen los rusos y chinos desde Beijing antes de iniciar la guerra. El hecho de que alguien pretenda predicar universales en materia de libertad o de democracia o de respeto a los derechos humanos no hace sino amenazar a la paz. Pues yo aquí ciertamente traigo a colación algo que recordaba con mucha pertinencia Juan Pablo II, no, Benedicto XVI, aun cuando compartía esa tesis Juan Pablo II, porque Benedicto XVI era para el momento del papado de Juan Pablo el prefecto de la Congregación para la Fe. Y decía Benedicto XVI que donde la razón positivista, vale decir, lo transado entre poderes con independencia de la justicia, es considerado como la única cultura suficiente, relegando todas las demás realidades, esto reduce al hombre, varón o mujer, todavía más. Esto amenaza el sentido de la humanidad. ¿Por qué? Porque no hay certezas, porque todo es transable. No hay relación alguna con la verdad que aquella que resulta de la transacción. Y aquí resulta pertinente la obra más reciente de un filósofo alemán de origen surcoreano, Byung-Chul Han, quien en su libro Las no cosas, que publica en 2021, advierte lapidario que vivimos en un reino de información frenética que se hace pasar por libertad, que se coloca delante de las cosas y las desaparece desmaterializando al mundo. Vale decir, asume la virtualidad y se separa de la materialidad humana, de la relación con el mundo de lo creado, entendiendo también como relación con las cosas a quienes somos sujetos racionales y pensantes, pero en donde el vínculo directo y humano y personal es lo que permite, a través de la observación y la contrastación, ir en búsqueda de las verdades. Pero cuando se pierde esa relación con las cosas y se va justamente al mundo en donde todo se reduce a los datos y no a la razón, allí mismo, como lo decía Benedicto XVI, ausente la justicia en la mesa de las transacciones por la verdad y en donde las verdades se construyen al detalle, allí desaparece el sentido de lo humano y allí desaparece el sentido de la humanidad. La verdad, diría quizás para concluir, es esencialmente duración y constancia, y es lo que le da firmeza al ser. Pero al dejar la búsqueda de la verdad, eh, o perder la búsqueda de la verdad, su relación con las cosas, no debe sorprendernos que se instale entre nosotros el régimen de la mentira, el régimen del cinismo, y ante las inseguridades globales, a los menos o a los más, lo que les queda es simplemente emigrar de aquellas realidades en donde no se encuentran como seres pensantes racionales, que reclaman justamente de una civilización de justicia y de libertad. No por azar el mundo hoy en día se ha transformado en una migración generalizada y en donde los gobiernos, en vez de buscar las causas
de esa migración, que es básicamente la pérdida del sentido de lo humano y de la humanidad, lo que hacen es administrar la tragedia de los migrantes para que logren sobrevivir en un mundo de inhumana virtualidad.